Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La izquierda dominicana, lo que queda de ella, parece que se ha planteado participar en las próximas elecciones con candidaturas escogidas por consenso. Probablemente, no sé cuándo surgió la idea, pero sé que es algo que se viene debatiendo desde hace varios meses. Probablemente se intente organizar una especie de primaria al estilo Argentina, algo parecido, en la que participe todo el que quiera, pero con la intención de escoger candidatos comunes. Hay incluso una candidatura o precandidatura ya anunciada, que es la de María Teresa Cabrera, conocida aquí entre nosotros por su lucha magisterial, destacó como dirigente magisterial en el país, una persona inteligente, correcta. Ahora, independientemente de eso, yo creo que ese es un proceso bastante rezagado y tengo dudas de que logre cuajar, y si cuaja, dudo de sus posibilidades de éxito por distintas razones. Primero, porque la izquierda dominicana representa muy poca cosa. La izquierda dominicana colapsó. Me refiero a eso que nosotros entendemos como la izquierda tradicional del país. Eso colapsó y quedan por ahí algunos remanentes que quieren ahora reagruparse para volver a la vida. Pero muchos de esos que andan por ahí, que todavía se definen como de izquierda, militan en las mismas posiciones de siempre. Aunque el país ha cambiado, el país es otro, pero muchos de esos personajes militan en las viejas posiciones ideológicas y no se dan cuenta de que son parte de un pasado que la sociedad dominicana definitivamente superó. Pero usted ve unos esfuerzos por incluso resucitar ese movimiento, invocando personajes que en un momento determinado jugaron su papel, muchos con méritos indiscutiblemente, pero jugaron su papel, y hoy la sociedad dominicana está totalmente desconectada de eso, y la mayoría de los dominicanos incluso no conocen ya esa historia. Muchos de los jóvenes nuestros no conocen esa historia, ni se entusiasman cuando le hablan de ese pasado. Pero hay gente que se aferra a eso porque entienden que pueden volver a la vida como el ave fénix. Muchos creen como que, por tanto, la izquierda está en auge en América Latina. En República Dominicana lo único que se necesita es un pequeño esfuerzo como para subirse en ese barco, y que las condiciones aquí están tan bien dadas como para impulsar un proyecto de izquierda como en otros países latinoamericanos. Pero las cosas en política no funcionan así. Si usted se detiene a pensar cómo fue que surgieron esos movimientos progresistas latinoamericanos exitosos, usted se va a dar cuenta de que en la mayoría de esos países esos movimientos surgieron como una alternativa a grupos ya en desbandada. Emergieron como consecuencia del colapso de los sistemas de partidos tradicionales. Búsquelo, país por país, y usted se va a dar cuenta.
la inmensa mayoría, casi todo. Es, por ejemplo, el caso de Venezuela, la debacle de los dos partidos tradicionales venezolanos que por más de 40 años dominaron la vida política de ese país. Eso se vino abajo. Y en ese proceso, el responsable fundamental de todo eso fue, de esa debacle, las políticas neoliberales que esos movimientos, esos partidos tradicionales abrazaron. Hugo Chávez fue el hombre que logró capitalizar esa inconformidad que se generó con esas organizaciones tradicionales en la sociedad venezolana y lo catapultó un intento de golpe de Estado, pero al mismo tiempo un discurso que supo articular, con la ayuda del cual logró ganarse el apoyo, el respaldo de la sociedad venezolana. Y demostró ser un político de garras, que además de eso tenía mucho magnetismo y entendió bien las leyes que gobiernan la participación en las elecciones. O coja el caso, por ejemplo, de la Argentina. En Argentina, Néstor Kirchner, que fue el que abrió el primer periodo progresista argentino, fue el producto del fracaso de varios gobiernos de forma consecutiva y en un periodo muy corto. Varios presidentes ahí fracasaron después que Argentina abrazó esas políticas neoliberales que se llevaron a los extremos, sobre todo con ese personaje de triste recordación que es Domingo Cavallo, que lo consideraban un genio del neoliberalismo. Metió a la Argentina en un tremendo problema y quien capitalizó eso fue Néstor Kirchner. Pero Néstor Kirchner no subió de la nada. Fue un hombre que fue intendente, fue gobernador, fue diputado antes de ser candidato a la presidencia. Y creó dentro del justicialismo una corriente progresista que lo catapultó con alianzas puntuales dentro de un movimiento que tradicionalmente en la Argentina ha tenido mucha fuerza, mucho arraigo, el peronismo. Y así fue como Néstor Kirchner llegó a la presidencia. No fue una casualidad, un invento, algo improvisado que surgió de la noche a la mañana. Era un político ya conocido por la sociedad argentina que tenía una impronta política. O coja usted el caso de Evo Morales en Bolivia. Evo Morales fue el producto también del fracaso de las políticas neoliberales de Sánchez de Lozada. Un hombre que incluso hablaba el español con acento porque se había criado en Estados Unidos. Fracasó estrepitosamente y no pudo terminar su gobierno. Evo Morales tenía también una impronta como dirigente sindical. Había presidido una de las organizaciones sindicales más poderosas de ese país. Después formó un partido político que entró en alianza con el movimiento al socialismo y fue el que aprovechó la debacle del gobierno de Lozada. En el caso de Ecuador, Rafael Correa, un prestigioso economista que fue gobernador o director, como dicen por allá, del Banco Central del Ecuador, creó un movimiento que supo encantar a la gente, pero en Ecuador, recuerden, fracasaron de forma consecutiva 3 presidentes que no pudieron terminar su mandato. 3 presidentes.
Y además de eso, un vicepresidente que también fue sometido a un juicio político y que tuvo que salir del país, exiliarse o autoexiliarse. Después entonces vino el fracaso de Abdalá Bucaram, de Jamil Mahuad y de Lucio Gutiérrez. No terminaron sus respectivos gobiernos. Fracaso estrepitoso. Esa inestabilidad política fue la que catapultó al señor Rafael Correa. Probablemente uno de los pocos casos en América Latina, quizás el único, de un partido de la izquierda tradicional, porque los demás movimientos progresistas no eran movimientos relativamente jóvenes, con políticos, con figuras frescas de la política. El único movimiento de aquellos tiempos de la izquierda tradicional brasileña que tuvo éxito fue el Partido de los Trabajadores con Lula. Lula fue un prestigioso dirigente sindical, uno de los hombres que dirigieron las grandes huelgas que se le hicieron a la dictadura. Y con esos méritos acumulados, y después de una permanencia en el escenario político constante, después de unos esfuerzos sostenidos, de 3 participaciones como candidato presidencial, y después de haber pulido bien su discurso, después de haberle demostrado a la sociedad brasileña que estaba maduro para dirigir los destinos del país, entonces pudo llegar y sustituyó a un gobierno exitoso, que fue el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que fue uno de los gobiernos más exitosos de Brasil de los últimos años. Era un neoliberal, pero no un neoliberal de esos rancios que ha tenido América Latina en los últimos años, sobre todo cuando esa corriente se puso de moda. Cardoso era uno de los intelectuales más sólidos de América Latina y del mundo, considerado uno de los grandes intelectuales, de los grandes pensadores que ha tenido el mundo en las últimas décadas. Y Lula sustituyó a un personaje que hizo un gobierno exitoso en Brasil y logró hacerlo mejor, en el sentido de que la economía brasileña siguió creciendo, pero con un mayor acento en lo social. Por eso terminó, después de gobernar 2 periodos, con el nivel de popularidad más alto con el que un presidente había dejado la presidencia de Brasil. Y eso le permitió volver para convertirse en el único gobernante del país en ser escogido para 3 periodos. Y esa es la realidad de esos movimientos progresistas latinoamericanos que hoy se consideran exitosos. No es el producto de una casualidad. Entonces, nosotros aquí tenemos una izquierda dominicana que anda por ahí dispersa, unos remanentes, y que no terminan de entender que para usted armar un proyecto político, usted necesita conocer las leyes que rigen la participación en elecciones, dominar esa técnica,
pero al mismo tiempo eso requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo, de un liderazgo capaz de entusiasmar con un discurso fresco. Hoy al electorado dominicano usted tiene que demostrarle que merece la confianza como para que le sean puestos en sus manos los destinos de la nación. Si usted ve, por ejemplo, lo que ocurre en los partidos tradicionales, usted entonces pudiera tener una idea del esfuerzo que conlleva usted convertirse en una opción política y en un candidato potable para llegar a la presidencia. Hay candidatos aspirantes a la presidencia en partidos grandes que todavía no lo conocen en todo el territorio nacional, a pesar de una larga militancia. Coge el caso del Partido de la Liberación Dominicana y usted se va a dar cuenta. Es más, Abel Martínez, que es el virtual candidato presidencial del PLD, que fue presidente de la Cámara de Diputados, que es actualmente alcalde de la segunda ciudad más importante del país, todavía tiene como un reto darse a conocer en toda la geografía nacional. Eso no es una cuestión fácil. La izquierda dominicana no ha podido todavía conquistar una regiduría por sus propios méritos. Yo no la estoy descalificando, pero entiendo que en todo este esfuerzo que se está haciendo hay mucho de utopismo, porque hay gente que cree, por ejemplo, que pueden vender figuras del pasado, reivindicar eso y en función de ese predicamento movilizar al pueblo dominicano. La triste realidad es que la izquierda aquí no moviliza a nadie, no tiene incidencia. Mucha de la gente que militó en posiciones de izquierda en el pasado, muchos decidieron incorporarse a la vida política a través de las organizaciones del sistema. Y los demás andan por ahí con la cabeza llena de las mismas cosas del pasado. No han sabido reciclarse. Eso es lo que uno observa. Puede que hayan, como siempre, sus excepciones, pero eso es lo que yo creo que salta a la vista. Yo mencionaba a María Teresa Cabrera. A mí me parece que es de esas personas que han tenido una presencia en el escenario nacional permanente, que mucha gente les reconoce méritos, una buena persona, decía, inteligente, capaz, pero necesita hacer un gran esfuerzo. Y la izquierda, lamentablemente, tiene que pensar en un proyecto a largo plazo, en algo que pueda ir más allá de una participación electoral, más allá de una participación electoral, pensando en el largo plazo, en un trabajo que pueda construir una opción de izquierda, pero una opción de izquierda conectada con los tiempos actuales, con un discurso fresco, con figuras capaces de influir, de movilizar, de conquistar, de entusiasmar. Y esas son cosas, esos son ingredientes que uno no ve en este gran sancocho que se pretende hacer. Hoy en día, llegar a ser una opción política demanda de muchos esfuerzos, de mucha capacidad, de mucha creatividad, de mucho talento. De lo contrario, entonces ese movimiento terminará cosechando lo mismo.
terminará cosechando lo mismo y adhiriéndose a las organizaciones del sistema como lo han hecho para poder llevar uno que otro de los suyos a un puestecito que no ha servido tampoco para mucho, porque hay por ahí creo que un par de alcaldes, 2 o 3 diputados, y uno no siente la diferencia, y uno no siente el discurso que marque la diferencia. Y a eso que yo me estoy refiriendo. Entonces no es una cuestión de usted tratar de sumarse a una moda, sino usted conectar con una realidad y saber trabajar para crear una opción. Porque déjeme decirle una cosa, tenemos los casos, no siempre, que se produce un crack del sistema de partidos, el que lo aprovecha es una organización de izquierda. Cuando se destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia, muchos pensaban que quienes iban a aprovechar eso eran los partidos tradicionales que habían participado, que habían competido con el PT en las elecciones anteriores, y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Los que destituyeron a Dilma, que fueron los socialdemócratas conjuntamente con la gente de Temer, que fue aliado del Partido de los Trabajadores, todos esos fueron echados a un lado. Y quien aprovechó la coyuntura fue nada más y nada menos que un hombre de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, que hoy tiene un gran peso político en la sociedad brasileña. Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos.